Lost Wave igual identidad Gen Z. ¿Qué me estás contando tú? Mira tú. Bueno, ¿qué pasa con el Lost Wave y qué tiene que ver con los lolos Gen Z y todo eso? Bueno, les voy a contar. Aquí, Gato, desde postproducción, como es usual, quiero mencionar que en parte lo que se menciona de la generación Z en este podcast y sus grandes propuestas culturales como el Vaporwave, el Future Funk y el Lost Wave en específico, pueden ser atribuidos de igual manera a esfuerzos de la generación millennial en entornos digitales. El hecho de que el Lost Wave naciese por la conservación de un CD de una disquera es algo que me cuesta atribuir a una iniciativa enteramente Gen Z o a una tradición Gen Z, debido principalmente a que como Gen Z el consumo digital de media es lo que prima, o el hecho de que el Future Funk y el Vaporwave utilicen tantas propuestas estéticas, irónicas y simbólicas de los años 80 y 90 con todos los registros que son decisiones artísticas y estéticas, creo que también beben mucho de la inspiración millennial. Así que parcialmente lo que se menciona en este podcast puede ser atribuido a esfuerzos millennial Gen Z. Volvemos. ¿Qué dice Leandro? Me hace sentido que sea Gen Z. Después de todo, es como la generación que está metida en esto de recordar los retro. Muy exactamente, weón. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, weón. Muy de acuerdo con eso. Y quiero complementar un poco lo que dijiste, Leandro. Me parece que va justo al clavo. Durante los últimos 15 años, la generación Z ha demostrado expresar mucho interés en ciertos movimientos artísticos. Han creado también movimientos artísticos y han generado estilos estéticos interesantes en internet. Muchos de ellos me llaman la atención en lo particular porque, bueno, soy parte de los chavos Gen Z que ya no son tan chavos. Hay que, bueno, reality check, gente. Ya no somos tan chavos. Me llama la atención por la presentación meme que tiene la generación Z para expresar todo tipo de géneros. O sea, Vaporwave, lo estás viendo en pantalla. Bueno, es un movimiento cultural, es un movimiento musical. Pero mira, la presentación es un poco meme, ¿no? Como tomando íconos de ya esculturas neoclásicas. Ahora, ¿qué es representante de todo lo digital? Windows. ¿Cómo podemos de alguna manera hacer esto más digital? Ya metámosle como una cuadrícula en perspectiva, así como un atardecer neónico, y metámosle el Paint. ¿Por qué no el Paint? Es un poco meme igual, weón. Es bastante meme eso. Lo mismo, el Dreamcore. Hay muchos memes Dreamcore. La masificación del Dreamcore ha sido por los memes. El Traumacore lo mismo. Los creepypastas también se hicieron memes. Hoy en día los vemos y es como Ben Drowned. Es chistoso ver Ben Drowned. Pero en su momento eran formas de estética muy particulares, pero son muy memes. La presentación aleatoria, la presentación terrorífica, es muy Gen Z. Es un estilo muy Gen Z. En el contexto digital, hablemoslo en el contexto digital. Me llama la atención que pareciese haber ciertos puntos en común en todas las formas de subcultura y los conceptos culturales que han sido creados y descritos por la generación Z en todo el mundo, como parte de esta gran aldea global. Este gran mundo global que pertenece a todas partes, pero a la vez a ninguna, habitando el internet. Pensemos en fenómenos como el horror analógico, el Mandela Catalog, por ejemplo, o las cintas de VHS de Five Nights at Freddy's, por ir a un contexto más Gen Z. Pensemos en conceptos como las backdoors, los SCPs, los espacios liminales, los ARGs, los juegos de realidad alternativa. Las primeras web series de terror en internet como Marvel Hornets, el origen de el mítico Slenderman. Todas estas texturas, todos estos fenómenos de horror analógico tienen un punto en común. Ahora, salgamos del terreno del horror y tomemos cosas que han derivado como los espacios liminales. De los espacios liminales. Géneros estéticos como el Dreamwave, el Future Funk, el Vaporwave, el Dreamcore, el Weirdcore, el Traumacore. Si bien el Vaporwave y el Future Funk no corresponden a los espacios liminales ni vienen de los espacios liminales, me parece que son géneros muy Gen Z, que vienen de... ¿Qué pasa si tomamos canciones pop de los 80 y le bajamos el tempo? Lo hacemos más lento. Aparece el Vaporwave. ¿Qué pasa si a una estética queremos ironizar sobre la cultura consumista de los años 70-80, mezclando todo lo que se nos venga a la mente característico de esos tiempos? Tomemos McDonald's, tomemos Pepsi, tomemos esculturas neoclásicas. Y tienes el artista Saint Pepsi o Macintosh Plus. Mezclar todo el tejido de cultura, de hipercultura, y hacer que implosione, que explote. Creo que los géneros de arte o expresión cultural de la Gen Z sí que crean y que siguen creando en internet tienen muchos aspectos en común y un punto de interés en específico. ¿Qué punto en común? Parece ser que la generación Z está profundamente interesada en el vacío, la nostalgia crónica, en la degradación de los archivos y cómo el paso del tiempo degrada nuestros recuerdos o degrada elementos físicos a nuestro alrededor, llevándolo al vacío de elementos compositivos, como puede ser el caso de los espacios liminales, de las backdoors, por ejemplo. No hay
elementos compositivos, hay un vacío en la composición. Y llevándolo al absurdo por sobreabundancia, como el caso del Vaporwave, como el caso del Future Funk, llevándolo a la degradación también por el paso del tiempo, como sería el caso del horror análogo o el horror analógico, como Mandela Catalog, como las creepypastas, la degradación del VHS, de esa textura visual. Creo que el estilo de la generación Z es el resultado de una generación expuesta a todo tipo de cultura, una cultura digitalizada, una hipercultura constante desde que tienes 4 años, con televisión, con acceso a TV al aire, con acceso a internet desde que eras chico. Desde que tienes 10 años, un perfil en Facebook, weón, o un perfil en Instagram, o un perfil en TikTok, weón. Sin una gran historia detrás. O sea, somos una generación, la Gen Z, una generación que, al igual que la generación X o Millennials, no han estado viviendo grandes procesos históricos, grandes crisis quizá claras, como si fue en su momento la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Todos estos grandes momentos, grandes crisis económicas que tuvieran un correlato identitario con nosotros, ¿no? Hay gente que de la generación boomer, de la generación siguiente a la boomer, que fundamentaba su identidad en haber estado en la Primera Guerra Mundial, en luchar por la patria, en la Segunda Guerra Mundial, de haber luchado por la patria, qué sé yo, o en tal guerra nacional que sea el equivalente en Latinoamérica, en haber estado en las manifestaciones por las dictaduras latinoamericanas. Hay gente que eso era un sello identitario importante para ellos. Era un proceso histórico importante. Para la generación boomer, la generación X, esas dos generaciones podían decir que tenían una identidad clara, un gran correlato histórico. Las dictaduras latinoamericanas, la lucha contra el fascismo, la lucha contra la propaganda, luchar por la libertad y por el que llegue una democracia algún día y que deje de desaparecer gente. Era un correlato identitario importante. ¿Qué podemos decir como Gen Z? Puta, tengo un iPad en la mano, llegó la pandemia y puta, nunca conocí a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de colegio, y cuando chico jugaba Five Nights at Freddy's y de repente llegó tal juego y me acuerdo cuando Markiplier subió un video. Esa es tu identidad, pues, bueno. No hay un gran evento histórico que te dé un sustento identitario. No hay un mito de voy a la iglesia y Dios es mi sentido de vida. La religión ha perdido mucho el sentido. Las corrupciones de la iglesia ya no hacen desconfiar mucho de eso. Dios murió hace rato. Este punto no es una apología a la religión ni quiere sugerir que la creencia religiosa sea el exclusivo creador de sentido para una persona. Solo quiero resaltar que viejos relatos míticos como la creencia en Dios, la fe, la espiritualidad y el mágico animismo en otros siglos o en otras décadas como los 70, los 60, ya no nos hace ningún sentido a la generación Z ni a millennials, quienes cada vez más se decantan por declararse abiertamente ateos o agnósticos. Hecho que, reitero, no es intrínsecamente negativo, ni sugiere que la religión y la espiritualidad son positivas y necesarias para crear sentido. Las guerras, los procesos históricos, parece que no nos tocó a nosotros. No parece que tuviéramos un gran correlato de sentido. Somos la encarnación de un nihilismo digital. Somos el resultado de una generación sin historia, arrojado a lo que parece ser una historia pero contada a través de productos de consumo como películas, como videojuegos, como música. Adicionalmente a lo que acabo de mencionar, el vacío de sentido puede explicarse en líneas mucho más complejas y amplias, que no conllevan solo la gran ausencia de procesos históricos como las revoluciones históricas latinoamericanas, las dictaduras latinoamericanas o las guerras nacionales y civiles que mencioné, o las manifestaciones en contra de las dictaduras, sino que también como el colapso de viejos relatos o símbolos, la religión en primer lugar. Y por dar otros ejemplos, hablemos a grandes rasgos de la ciencia y la desesperanza que ha alzado con el tiempo. La ciencia ya no es hoy en día una plataforma de innovación, de maravilla técnica y de futuro prometedor absoluto, sino que ha demostrado y demuestra ser amenazante o conllevar ciertas tragedias o incertidumbres a la cultura, como la invención de la bomba atómica, por ejemplo, las armas biológicas, la invención de las inteligencias artificiales y el internet, que han traído consigo cada uno ciertas problemáticas y fobia a la tecnología que le arrebatan su lugar de relato central en el que podíamos sustentar nuestra identidad y nuestra cosmovisión en el pasado. La ciencia antes era un relato que maravillaba, que daba nuevas líneas de diálogo y nuevas líneas de investigación. Lo sigue siendo, no olvidemos eso, pero ha traído ciertas crisis y ciertas desesperanzas a la par. Sobre todo alzo aquí el tema de las inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales que han traído a debate
debate público hasta qué punto las inteligencias artificiales nos van a reemplazar, de ahí que en muchos rubros como la programación, el arte visual, la composición musical, la actuación de voz, la traducción y la interpretación en diversos idiomas sean fácilmente reemplazables por inteligencias artificiales. Ha traído cierta desesperanza. Un ejemplo de esta fobia a la tecnología y a la ciencia en los medios puede ser Black Mirror, por ejemplo. Resalto que con este punto no quiero desmerecer la ciencia ni indicar que la ciencia es algo inherentemente malo, como sí lo intentan sugerir ciertas líneas de diálogo anticientíficas y conspiranoicas como los antivacunas, las personas que aseveran que la Tierra es plana o gente que abiertamente durante la pandemia llamaba a no usar mascarillas. Nada que ver. Gracias a la medicina pudimos salir airosos de la pandemia pese a todas las pérdidas. Gracias a la ingeniería industrial hoy en día tenemos la producción automatizada, las comodidades y las estructuras arquitectónicas modernas de última tecnología que han facilitado muchos aspectos de la vida. Y gracias a la ciencia tenemos un estándar de vida y líneas de investigación cada vez más provechosas. Lo que quiero resaltar con este punto es que la ciencia ha alzado cierta desesperanza, cierto escepticismo y cierto pesimismo hacia el futuro. La ciencia ya no es esa plataforma que inspire asombro, entusiasmo y un sentido de vida profundo como sí lo hizo a finales del siglo XVIII, como sí lo hizo durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Por otro lado, si tomamos relatos o creencias que le hicieron sentido a la vida de muchas culturas y sociedades en el pasado, como lo fue el budismo y el estoicismo, vemos que hoy en día han inspirado fenómenos como el minimalismo y todas las formas de visiones New Age espirituales, que ya no son tanto un sistema mítico y espiritual de creencias, sino que pasaron a ser un producto de consumo más en el que inspirar tu selección de productos para adornar tu casa, motivar una decisión de vestimentas y tendencias de TikTok más que algo profundamente significativo que le dé un sentido a tu vida. Así que eso. Esto no es una apología a la anticiencia, esto no es una apología a discursos conspiranoicos, solo quiero resaltar que la ciencia, en vista de la posmodernidad, el desarrollo avasallador de la industria y las nuevas invenciones tecnológicas, inspira muchas crisis y desesperanza. Pero no quiero dejar de resaltar y defender el mérito de la ciencia, su método y lo mucho que ha hecho que nuestro estándar de vida mejore con el tiempo y va a seguir mejorando en muchas instancias gracias a la ciencia. Así que eso, no somos anti-vaxxers aquí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo formamos una identidad? No lo hacemos. Nuestra identidad es precisamente la ausencia de identidad, el absurdo, el sinsentido. Llevemos todas las formas de textura, todas las formas de música, todas las formas de arte al absurdo máximo. Al vacío máximo. Liminal wave, horror liminal, ¿no? Horror analógico, perdón. Vaporwave, future funk, todas estas formas de arte, los memes, el shitpost, todo este vacío de sentido, todo el traumacore, todo el dreamcore, todo que parece mezclar un collage de las formas de cultura que vimos cuando éramos chicos en la tele, que vimos en películas cuando adolescentes, que escuchamos cuando ya adultos jóvenes, los mezclamos en un collage raro, en forma de meme, en forma de collage medio bizarro. Y esa es nuestra identidad, el vacío de identidad. El vacío de no estar frente a ningún proceso histórico importante. El vacío de eso, de estar encerrado en la casa viendo cosas en la pandemia. El vacío de haber crecido en redes sociales con acceso a todo y nada a la vez. Esa es como la generación nihilista que creo que es la Gen Z. Es una generación absurdista que desde el caos y toda la variabilidad de texturas forma una profunda conexión con el vacío como forma de identidad. El absurdo, el vacío, el miedo a la nada y el gusto por la nada, el gusto por la nostalgia. Ese sentimiento de no pertenecer a ninguna parte, aferrándose a cualquier imaginario o cualquier receptáculo de nostalgia o algo que parece tener historia y aferrarnos a eso con todo, ¿no? Un lugar detrás de cierto tiempo. De ahí que, puta, ver Stranger Things sea muy nostálgico para un Gen Z o cualquier persona que no vivió en la clase media en los suburbios de Estados Unidos en los años 70 y que nunca haya jugado Calabozos y Dragones antes. Ver Stranger Things es nostálgico. Parece que esa producción audiovisual bien maquillada, bien Hollywood, bien artificial, tiene identidad, weón. De ahí que obras clásicas como Donnie Darko estén como reviviendo en vista de las nuevas generaciones. Obras como las de Tarantino cada vez ganan más fuerza y más como pliegue estético, como llamativo estético en la generación Z. Son productos que parecen tener historia, que parecen tener un sello identitario y eso se ve atractivo. Tienen una historia, hay una nostalgia ahí, ¿no? Como, los años 70, los años 20. Juegos como Cuphead evocan lo retro y funcionan muy bien. Juegos como Celeste usan las cintas cassette y es un juego Gen Z en parte.
y forma mucha adherencia también. Lo retro funciona. El pixel art en los videojuegos está reviviendo más que nunca. El revivir géneros musicales de los años 80 también está reviviendo más que nunca. De ahí el Vaporwave y el Future Funk y el Retro Wave y el Lo-Fi. Y me parece que con todo lo que ya he mencionado, el Lost Wave es la extensión de eso. Una generación que viene del vacío de identidad y toma el vacío de identidad como la identidad. Y de ahí viene que Lost Wave haya agarrado tanta potencia y una identidad tan distinguida en estos últimos años. Y tenemos historias tan bonitas que parecen hacer de la nada y de la ausencia del tiempo algo hermoso. Quiero recordar también y sacar a relucir grandes obras musicales del último tiempo, como puede ser Everywhere at the End of Time, que es un álbum que explora el vacío de recuerdos, el vacío de la nada, y simula lo que sería escuchar el Alzheimer, el vacío, la ausencia de identidad. Aquí, postproducción de nuevo. Hola, ¿cómo has estado? Everywhere at the End of Time no es una obra creada por un Gen Z, creo que es una obra creada por un Gen X. El artista tiene 50 años. La obra resonó, de todas maneras, en la cultura de internet y se incorporó rápidamente a las formas expresivas y edits de los Gen Z en TikTok, en Instagram, en YouTube. Su uso en memes, en videos análisis y en el material audiovisual, y usaba como banda sonora de un montón de creaciones Gen Z, no se puede negar. Everywhere at the End of Time fue asimilado por la generación Z y forma parte de sus códigos culturales. Volvemos al podcast. Y usa las mismas texturas de distorsión sensorial de el sonido del vinilo cuando está de mala calidad, el sonido del CD distorsionado, y todo eso lo usa como elementos de estilo para formar una obra. Es una obra muy Gen Z también. Así que eso, creo que si hay una razón de por qué los Gen Z utilizan tanto VHS, tanto cassette, tanto CD, tanta distorsión visual, tanta distorsión auditiva en los elementos visuales que usan, como ruido visual, como ruido análogo del VHS, es por esto. Quizá esta nostalgia, esta degradación del tiempo, parece ser la respuesta a un vacío de identidad que hay, y hay mucha identidad en esa historia de otros tiempos degradada, aunque sea por la cultura capitalista consumista de los años 70. Aunque sea por esa cultura, hay que aferrarse a algo, ¿no? Y me parece bello, triste, nostálgico, hermoso. No sé, está bonito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? Bueno, estuvo muy bueno. No cachaba lo del Lost Wave. Oh, muchas gracias, Manja. Sí, yo lo descubrí hace poco. Me puse a investigar un poquito y fue como, wow, esta weá hay que hablarla, o sea. Está muy bueno. Como muchas weas de Gen Z que aparecen ahí en el Lost Wave. Y es interesante, weón. Como que no me deja de sorprender lo bacán de la cultura de internet. A ratos, como... Qué bacán que aparezcan estas formas de cultura, weón. Y que la Gen Z siga dando como... Ya en sus últimos respiros, quizá, como de juventud. La Gen Z ya está llegando como a la adultez. Casi todo el rango etario de la generación Z está llegando a la joven adultez o a la adultez. Y es bacán ver cómo siguen apareciendo aportes de la cultura. O ciertos como... Lo que a mí me parece ser como las últimas exhalaciones de manifestaciones culturales de la Gen Z. De aquí 7 años o 5 años, la Gen Z ya no van a ser los chavos, van a ser todos viejos. Y viene el turno de otra generación para dar esos atisbos de la identidad. Cómo hacen sentido del mundo caótico que forma y que aparece ante ellos. Está interesante. Me quedó gustando lo de Lost Wave. Ya busqué a los Panchicos en Spotify. Ah, grande, Sófocles. Sí, están en Spotify. Están haciendo conciertos. Sacaron, bueno, el segundo álbum y toda la bola.